Así que yo creo que para la próxima semana va a ensayar nuevas canciones, ¿sí? Vamos a ver, hoy es el día, ¿no, Paloma? Hoy es el día de tu salvación. Muy bien. Y cuando escuchen esta canción, por favor, recuerden que estamos en un día tan especial para que sea nuestro día de salvación, ¿sí? Un día donde el mundo parece que está encerrado por un enemigo que no vemos, que es ese virus microscópico que no sabemos dónde está, pero que cualquiera de nosotros lo puede adquirir. Más que nunca necesitamos que hoy sea nuestro día de salvación, ¿sí? Así que vamos a escuchar esta canción de alabanza a Dios, como siempre lo hablamos con Paloma. Las alabanzas siempre son para la gloria de Dios, ¿sí? Así que escuchamos. Ay, ¿cómo se pone? Hoy es el día de salvación. Me gusta porque la salvación tiene que ver con la limpieza que Dios quiere producir en nuestra vida, ¿sí? No hay salvación si Dios no puede limpiar nuestra vida. Por lo tanto, qué lindo es que hoy podamos permitirle al Señor producir esa limpieza, ¿sí? Y la limpieza comienza aceptando las verdades bíblicas que Él tiene para nosotros, ¿sí? Quiero agradecerle a Paloma por alabar al Señor y la vamos a despedir para que pueda ir a dormir, ¿sí? Dios te bendiga, salude a todos, hasta mañana, decirle. Hasta mañana. Gracias, mi cielo. Chao, Lore. Y la Muy bien. Ahora sí vamos a completar nuestro tema de ayer, ¿sí? Vamos a completar nuestro tema de ayer.
Recuerdan que estamos hablando acerca de la muerte. Todos los días vemos las noticias y la gente que muere, ¿no? Todos los días tenemos que ya ver con casi naturalidad. Es increíble, ¿no? que digamos 1000 muertos, 30.000 muertos, como si nada. Hoy el mundo está reportando cifras cada vez más fuertes del coronavirus. Estaba mirando acá las estadísticas y ya asustan. Casi 200.000 nuevos casos en la última semana. Casi 200.000 nuevos infectados, ¿no? Con un potencial de infectar a muchas otras personas más. Los muertos siguen ascendiendo, ya ni quiero leer la cantidad, ya habíamos pasado los 50.000. Ecuador la está pasando mal, Guayaquil, las funerarias colapsaron en una ciudad, allí en Guayaquil. Hoy leía la historia triste de una familia donde el esposo, 42 años, ya el coronavirus no está respetando la edad que decían. Comenzó con fiebre. Llamaron a los servicios de emergencia, en los hospitales les decían no lo traigas porque no hay lugar. Estamos colapsados, no hay lugar. Esa persona estuvo unos 4 o 5 días con fiebre y falleció en la casa. Ya llevan 4 días, si no recuerdo mal, sin que nadie pueda retirar el cadáver de ese esposo de 42 años que murió. 3 hijos, el mayor 16 y de ahí para abajo, envuelto en nylon en el living de la casa. Eso es desgracia, eso es dolor. Y la gente en Guayaquil, por lo que leía, muchas familias, decía la nota, están conviviendo con cadáveres. Realmente hay dolor en el mundo, realmente hay sufrimiento. Lo hayas tomado en serio, no sigas pensando en las conspiraciones, ya no importa de dónde salió esto, quién lo hizo, si fue el murciélago, si fue la serpiente, si fueron los chinos, si fueron los rusos, los de Estados Unidos. El dolor está, la gente está muriendo y ahora se traslada la preocupación a los hogares. Necesitamos esperanza, necesitamos esperanza. Pero ¿qué pasa con todas esas personas que mueren? ¿Qué sucede? Recordarán ustedes que antes de anoche, en Génesis repasamos cuál fue la primera mentira que se le dijo al ser humano, cuál fue la primera mentira que entró en los oídos del ser humano por primera vez cuando se produjo la gran catástrofe, la primer pandemia mundial que registra el Génesis, que fue la entrada del virus del pecado y el contagio inmediato hacia todos los que nacimos después de Adán y Eva. Repasamos anoche que en Génesis, el capítulo 2, el versículo 16, Dios les hizo una advertencia a Adán y Eva. Esa advertencia fue: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Génesis 2, 16, ahora el 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente vas a morir. Dios le dijo al ser humano, la desobediencia es pecado, el pecado acarrea la muerte. Romanos 6, 23, la paga del pecado es la muerte. Les advirtió que ellos tenían todo a disposición y todo el Edén y todos los árboles para comer, pero les dijo, de ese no,
porque eso se traducía en desobediencia, la desobediencia es pecado y el pecado trae la muerte. Dios fue muy claro, en realidad Dios siempre ha sido claro con sus hijos, siempre ha sido claro con las consecuencias de nuestro accionar, aunque nunca nos ha obligado a hacer lo que Él cree que es mejor para nosotros hacer. Dios nos hizo libres. Y justamente la mayor demostración de que Dios nos hizo libres fue que quedó abierta la posibilidad en el jardín del Edén de que el ser humano escogiera libremente si quería vivir eternamente amando a Dios y siguiendo sus designios, o podía elegir la desobediencia, que se traducía en ir a ese árbol del conocimiento del bien y del mal y tomar su fruto y comer de allí. Es decir, el ser humano tenía libertad absoluta, porque si Dios es amor, el amor está estrechamente relacionado con la libertad. Si alguien te obliga a que le ames, esa persona te está esclavizando. Si alguien te manipula para mantenerte cerca, la típica frase de un chico a una chica o de ella hacia él, el día que vos me dejes yo me mato, es una frase manipuladora. Quiere reducir tus sentimientos a solamente culpa para que te quedes allí aunque no sientas nada por él o por ella, a través de una amenaza. Dios no hizo eso. Simplemente Dios advirtió las consecuencias y los dejó tomar decisiones. Pero probablemente al otro día, debajo de ese árbol, Satanás, escondido en una serpiente, les dijo lo siguiente. Después de que Satanás les dice en Génesis 3, con que Dios les ha dicho no coman de ningún árbol, y Eva le explica, no, de todo árbol podemos comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, ahí donde vos estás justamente, Dios nos dijo que no comamos, ni lo tocamos, ni lo toquemos porque nos vamos a morir. Y allí viene la primera mentira que Satanás introduce en los oídos de un ser humano. Entonces la serpiente dijo a la mujer, Génesis 3:4, no morirás. ¿Qué había dicho Dios? Ciertamente vas a morir. Génesis 2:17. El día que de él comieres, ciertamente morirás, dijo Dios. Satanás aparece y dijo, no morirás. Y a esto le llamamos el gran conflicto entre Cristo y Satanás, donde todos estamos participando de una manera u otra. El gran conflicto se trata de ¿a quién vamos a rendir nuestra lealtad? ¿A quién le vamos a creer? ¿A Dios o a Satanás? Dios dijo que el pecado acarrea la muerte. Si desobedeces, te vas a morir. El diablo dice, no vas a morir. Aún pecando, vos sos inmortal. Y de allí aparece la falsa doctrina de la inmortalidad del alma. Es más, Satanás le dijo, no solamente que no te vas a morir, sino que el día, sabe Dios, que el día que comas, en otras palabras, que el día que desobedezcas, tus ojos serán abiertos y serás como Dios. Miserable, enemigo, mentiroso. Por eso la Biblia dice que Satanás miente desde el principio, que es homicida, es un mentiroso. Porque engañó a Eva y a Adán, diciéndoles que no solamente no iban a perder la vida, sino que iban a ser igual a Dios, siendo que Él fue echado del reino de los cielos cuando Él era el ángel, Lucifer, querubín, un querubín protector que estaba por encima de todos los ángeles. Él quiso ser como Dios, y Dios, en una batalla que relata Apocalipsis 12, que dice, y hubo una gran batalla en el cielo, Dios lo echó del cielo. Dios lo derrotó. Lo echó del cielo y echó a la tercera parte de los ángeles que se habían unido a ese ángel, que quisieron derrocar a Dios en el cielo. Por eso, ahora Satanás le pasa la idea a Eva y le dice, Eva, vos podés ser como Dios. Y Eva creyó
tomó del fruto y entró en desobediencia, y a partir de allí se abrió la puerta del pecado, y el pecado acarreó la muerte como un virus, exactamente lo que hace un virus. Y entró el virus del pecado y empezó a acarrear la muerte a todos los seres humanos. Y de allí queda instaurada la primera mentira de la inmortalidad del alma. Uno de los dos grandes engaños que Satanás va a usar en este tiempo final. La mentira es: nadie muere, el ser humano es inmortal. ¿Y sabes cómo se traduce esa mentira? Repetida en todas las iglesias cristianas, o casi todas, porque yo como ministro no enseño esa mentira. Nunca la escuché en mi iglesia tampoco. ¿Sabes cómo se traduce la mentira de la inmortalidad del alma a través de sacerdotes y de falsos pastores, falsas iglesias? Cuando enseñan a sus miembros que las personas cuando mueren, inmediatamente, si son buenas, se van al cielo, si son malas, se van al infierno, y si no son ni tan buenas como para ir al cielo, ni tan malas como para ir al infierno, se quedan en el purgatorio. Y allí hay que hacerle lo que literalmente es un culto a los muertos, que es una misa, para que Dios termine de purgarle los pecados y pueda ser pasado al cielo. El mundo evangélico, esa es la doctrina católica: cielo, purgatorio, infierno. El resto de las iglesias evangélicas enseñan cielo o infierno. Y eso es inmortalidad del alma. Porque ¿qué te están enseñando? En realidad lo que se muere es el cuerpo, la filosofía griega, ¿verdad? Para el griego, el ser humano está dividido en dos: por un lado el alma y por otro lado el cuerpo. El cuerpo es la cárcel del alma, es decir, el cuerpo tiene atrapada el alma. Para un griego morirse era ganancia, porque ellos decían: por fin el alma se liberó de la cárcel del cuerpo, y allí ellos pueden ascender a la mayor sabiduría, porque ya no están atrapados por la materia. Por eso para el griego destruir su salud a través de una pésima alimentación, de orgías sexuales, orgías alimenticias, no era problema para ellos que se destruyera el cuerpo. Al contrario, para ellos estaban liberando el alma y alcanzar las alturas de la sabiduría. Y ese pensamiento griego ha penetrado en toda la cultura occidental. La dualidad del alma. Somos alma y cuerpo. En el pensamiento hebreo, alma, les expliqué anoche, es una persona viviente. ¿Se acuerdan? Ya expliqué anoche cómo fue creado el ser humano de acuerdo a lo que leímos, Génesis 1:27 y 2:7. Muñeco de barro, del polvo de la tierra fue tomado, primer elemento. Segundo elemento, el soplo de vida. Y ese ser humano se puso de pie. Y después de ese ser humano, después de que se juntó el soplo de vida con el polvo de la tierra, apareció un ser viviente. Y acá estoy hablando, un ser viviente. Es decir, se juntaron esos dos elementos para que aparezca un alma viviente, un ser viviente. Si los separamos como intentaron los griegos, en realidad no queda nada. Absolutamente nada. Así que, ¿qué es un alma en la visión bíblica de Dios? ¿Qué es un alma? Un alma es un ser viviente. Yo soy un alma viviente, vos sos un alma viviente. ¿Sí? Seguimos entonces. De paso, si todavía te quedan dudas, si necesitas pruebas científicas, si el ser humano salió del polvo de la tierra, basta con que averigües esta noche qué porcentaje de agua tiene el planeta Tierra y qué porcentaje de tierra, ¿sí?, tiene. Cuánto de agua y cuánto de tierra.
y podés averiguar qué porcentaje de líquido hay en nuestro cuerpo y qué porcentaje es materia, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que tanto el planeta en sí como nuestro cuerpo contiene más o menos un 70% de agua el planeta y un 30% es tierra descubierta, ¿verdad? Y el cuerpo también, ¿sí? Si nos estrujan, un 70% de nuestro cuerpo es líquido y un 30% quedarían los huesos, ¿verdad? Curioso, ¿no? Si analizamos cuando una persona es cremada y te entregan ¿cómo que se le llama? Las cenizas, ahí está, y te entregan las cenizas de tu ser querido, y si vos lo llevas a analizar a un laboratorio, agarrás un puñado de tierra de tu jardín y llevas las cenizas de tu ser querido y decís, quiero que me digan cuáles son los componentes de esta ceniza y cuáles son los componentes de este puñado de tierra que traigo, te vas a sorprender que los componentes son prácticamente lo mismo. Lo que se encuentra en la tierra se encuentra en el cuerpo del ser humano. Porque la Biblia enseña que fuimos creados del polvo de la tierra. Y acá no hay ciencia que valga y que pueda rebatir esto. Por lo tanto, fuimos creados por Dios del polvo de la tierra y junto al aliento de vida se forma un alma viviente, es decir, un ser indivisible. Ahora, sabiendo todo esto, la gran pregunta, ¿qué es la muerte entonces? Te invito a que busques en tu Biblia, porque te había pedido que tenga la Biblia a mano, Eclesiastés 12, el libro que escribió el sabio Salomón, ¿sí? Está después de los Salmos. Eclesiastés capítulo 12, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Eclesiastés 12, 7. Escuchá cómo se define la muerte. Eclesiastés 12, 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Sí? Todas las versiones de la Biblia, ninguna versión es perfecta. Ninguna versión es perfecta. ¿Por qué dice espíritu? Y se presta para una gran confusión, ¿verdad? ¿Ha visto? Ahí lo está leyendo usted. El polvo que es el cuerpo, lo que queda, vuelve a la tierra y hay un espíritu que se va al cielo, purgatorio e infierno. En realidad, no tenemos que olvidar que prácticamente la mayoría de las traducciones bíblicas han sido traducidas por sacerdotes católicos, ¿sí? Sacerdotes católicos. En este caso, la que yo tengo en mis manos es la versión Reina Valera 1960, ¿sí? Acá tengo esa traducción. Reina Valera. Son dos apellidos de dos sacerdotes católicos. Primero Reina y después la revisó el sacerdote Valera. ¿De dónde sale la doctrina de la inmortalidad del alma? La viene arrastrando desde el Imperio Romano y el catolicismo apostólico romano, pero ahora espiritual. Son los que introdujeron esta doctrina como una doctrina bíblica. ¿Por qué tengo que nombrar esto? Porque si la mayoría de las traducciones bíblicas han sido traducidas por sacerdotes católicos, ellos ya enseñaban que cuando la persona moría, había algo llamado alma o espíritu que se iba al cielo. Y cuando se encontraban con la traducción, que se podría haber traducido tranquilamente como el polvo vuelve a la tierra como era y el aliento vuelve a Dios, porque en realidad Dios sopló aliento de vida, pero como ya estaba instalada la creencia que había un espíritu que se salía, entonces inmediatamente cuando se hacía la traducción, se traducía como espíritu. Así que ese es el defecto que vas a encontrar en la mayoría de las traducciones. Por eso existen teólogos, por eso existen expertos en la lengua hebrea, en la lengua griega, ¿sí?
Y es simplemente agarrar un manual de hebreo, griego, hay aplicaciones que te traducen los versículos y te vas a dar cuenta que en realidad la Biblia no habla de una persona que está dividida en cuerpo y espíritu, ¿sí? Pero lo bueno del versículo es que nos deja claro que la muerte es la separación, ¿sí?, de ese soplo de vida. El ser humano está vivo porque está unido su materia, polvo de la tierra, ese muñeco de barro que Dios hizo y le sopló aliento de vida en su nariz. Pero cuando esos elementos se separan, cuando el polvo vuelve al polvo y el aliento de vida vuelve a Dios, ¿qué es la muerte? Sencillamente es la inversa de la vida. Es la inversa. Para que haya vida hubo que unir al muñeco de barro el soplo de vida y hubo vida. Para que haya muerte, esos dos elementos tienen que separarse. Y cuando esos dos elementos se separan, sencillamente la muerte significa que el ser humano deja de existir. No existe más, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo, a ver si esta lámpara que tengo acá me sirve, ¿no? Acá tengo dos cosas. Esta es una lámpara. Acá están los foquitos LED, ¿sí? Acá están los focos. Y acá está la electricidad porque tiene una batería, ¿sí? Ahora, ¿podríamos decir que los focos LED son la luz? De ninguna manera, ¿verdad? No son más que foquitos, pero no son la luz. ¿Podríamos decir que la batería que contiene la energía, que la energía es la luz? De ninguna manera. ¿Cuándo se transforma en luz? Cuando unimos la energía, cuando se une al foco, ¿sí? Y ahí aparece la luz. Cuando los dos elementos están unidos, hay luz. ¿Cuándo desaparece la luz? Cuando separamos la energía del foco. En otras palabras, el ser humano, el polvo de la tierra, solamente tiene vida si el soplo de vida de Dios está unido. Cuando la persona muere, cuando estaba unido al soplo de vida, su cuerpo, existía un alma viviente. Pero cuando el corazón paró de latir, sea por un accidente, sea de viejito, sea por una enfermedad, por el coronavirus, lo que sea, esa persona se apaga. El polvo vuelve al polvo y el aliento de vida vuelve a Dios. Por lo tanto, no hay más existencia, todo se para allí. Así que la muerte es la inversa de la vida, ¿sí? De hecho, si tuviéramos que ir al cementerio y desenterrar un cadáver que no sé, que ya lleva 70, 80, 90 años allí enterrado, o en un nicho, curiosamente lo único que se encuentran es polvo. Se encuentra polvo, no se encuentra otra cosa. Porque literalmente se vuelve al polvo donde fuimos tomados. Y el aliento, el soplo de vida vuelve a Dios. Ahora, ese soplo de vida que vuelve a Dios, ¿es una persona? No es una persona. Así como el foquito LED, el foco no es la luz sin la energía y la energía no es la luz sin el foco, el ser humano solamente es un alma viviente cuando está junto el soplo de vida con el cuerpo. El soplo por un lado no es un alma viviente, el cuerpo por otro lado solo no es un alma viviente. Para que sea un alma viviente tienen que estar unidos. Por lo tanto, cuando el corazón deja de latir, cuando la persona muere, esos dos elementos se separan. Ninguno de los dos separados es una persona que puede sentir, que puede pensar y que puede hacer. ¿Me va siguiendo? ¿Me va siguiendo hasta acá? Entonces, ¿a qué se compara la muerte? Decía el material que te mandé. ¿A qué podemos comparar la muerte? Miren, esta primera muerte
te invito a que me sigas al Evangelio de Juan, ¿sí? El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 11. Evangelio de Juan, el último de los 4 evangelios. ¿Sí? Juan capítulo 11, versículo 11. Está hablando allí de la muerte de Lázaro. Lázaro era un gran amigo de Jesús junto a sus 2 hermanas, María y Marta. Lázaro había enfermado. Lo mandaron a buscar, lo mandaron a llamar a Jesús para que fuera a ver a su amigo que estaba enfermo y sin duda para que lo sanara. Dice el versículo 11:11, dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesús dijo de Lázaro: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Como diciendo, ¿para qué vamos a ir ahora si ya está reposando? Seguramente ya con el reposo se va a poner bien, se va a sanar. Y los discípulos no entendían que Jesús estaba hablando de otra cosa cuando dijo Lázaro duerme. Pero Jesús, dice el versículo 13, San Juan 11:13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Lamentablemente Lázaro ya había muerto. Y Jesús dijo: Lázaro duerme. ¿Cómo le llama Jesús a la muerte, a esta primera muerte? Un sueño. Lázaro duerme. Y para que les quede claro a los discípulos, versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Para Jesús, en la visión de Dios, esta primera muerte que sufrimos es un sueño, no es una muerte eterna. ¿Con qué se compara la muerte entonces en la Biblia? Se la compara con un sueño. Y si es un sueño, en algún momento habrá que despertar. ¿Se entiende? Ahora, la gran pregunta es, cuando la persona va al sueño de la muerte, cuando le toca ir al descanso, por eso es apropiado decir que la persona fue al descanso, ¿sí? Está en un sueño. ¿Qué sucede? Esa persona, cuando está en el sueño de la muerte, ¿sabe algo? Acompáñenme otra vez al libro de Eclesiastés, ¿sí? Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Y vamos a buscar allí en el capítulo 9, versículos 5 y 6. Vamos a ver si los muertos, los que están durmiendo el sueño de la muerte, saben algo. Si es que yo puedo estar en contacto con ellos. Dice la Biblia en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Ya no es más un ser viviente, su memoria ya no está más funcionando, es puesta en olvido. Sigue diciendo, también su amor y su odio y su envidia murieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. En otras palabras, cuando una persona muere, no sabe más nada. No puede seguir ejerciendo amor sobre sus seres queridos. No puede. Tampoco puede ejercer envidia. Tampoco puede ejercer odio. Por lo tanto, si una persona murió y quedaron las cuentas sin arreglar con vos y quedaron peleados, quedaron enojados, hay personas que dicen, anoche escuché un ruido, anoche sentí que me movieron la cama, seguro que es fulano que murió y ahora me está cobrando porque
lamentablemente nunca le pedí perdón, y la gente tiene esa costumbre de creer que las personas que han muerto pueden seguir ejerciendo algún tipo de acción sobre sus vidas, ya sea amor, odio, envidia. La Biblia dice bien claro, los muertos nada saben. Por lo tanto, no hay manera de comunicarnos con las personas que han muerto porque están durmiendo el sueño de la muerte. Miren, si tienen un familiar que tiene un sueño profundo y vos no te das cuenta que ya se durmió porque están en la misma cama el esposo y la esposa, a mí me ha pasado muchas veces, a mí me cuesta un poquito más dormirme y me pongo a leer. Y cuando comencé a leer, mi esposa estaba despierta, pero cuando pasaron unos minutos ella estaba profundamente dormida. Y quizás le puedo haber dicho, mira lo que dice acá, y no me contestó más. Porque cuando el ser humano se duerme, entra en un estado de inconsciencia hasta que alguien te despierta. Bueno, la muerte es eso, es un estado de inconsciencia. Por lo tanto, no hay forma de que la persona pueda comunicarse o comunicar algo, que vos te comuniques con esa persona, porque está en el sueño de la muerte y no sos vos precisamente el que lo puede despertar. Ya vamos a ver quién puede despertar a una persona del sueño de la muerte. ¿Quedó claro entonces? Los muertos no saben nada, no te pueden seguir amando, pero tampoco te pueden seguir odiando, no te pueden hacer ni bien ni mal. Seguimos con otra pregunta. Aún suponiendo lo que enseña el mundo evangélico, lo que enseña el mundo católico, siempre refiriéndome a los cristianos, ¿verdad? Que hay un alma que sale. Cuando ya hemos explicado que el alma se refiere a un ser viviente, a una persona, ¿qué ocurre con el alma? Acompáñame a Ezequiel 18:4. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice el profeta Ezequiel. Es muy interesante que cuando nosotros hablamos de la palabra alma, de repente se nos vuelven a confundir los tantos. Pero miren lo que dice el profeta Ezequiel. Lo quiero leer acá en esta versión. Dice Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, aun cuando pudiéramos aceptar la creencia que cuando la persona muere despide un alma, aún así, usando esa palabra alma como algo que sale del cuerpo, Ezequiel dice que toda alma que peca morirá. Porque la ley universal de Dios establece que el pecado trae muerte. Por lo tanto, no hay manera que haya un alma que ascienda al cielo, que se quede en el purgatorio o que se vaya al infierno. Simplemente muere y está durmiendo el sueño de la muerte. Toda alma que peca, esa morirá, dice Ezequiel 18:4. ¿Me vas siguiendo? ¿Te das cuenta que no hay manera de que haya algo que quede dando vuelta por allí después de que una persona muere? Y ya casi estamos terminando nuestro estudio. Y acá viene algo trascendental, ¿sí? Te voy a pedir que me acompañes en Deuteronomios, el libro de Deuteronomio, capítulo 18, ¿sí? El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Deuteronomios, al principio de la Biblia, ¿sí? Capítulo 18.
versículos 10 y 11. Y la pregunta que quiero que te hagas y que quiero hacerme es, en definitiva, ¿podemos comunicarnos con las personas que han muerto? ¿Se puede comunicar a alguien con su ser querido que ha muerto? Habrás escuchado que hay sesiones espiritistas donde un medium es una persona que dice tener el poder para hacer de medium entre vos y las almas que están en el más allá. Y en una sesión espiritista, donde las películas nos suelen mostrar en una mesa redonda, donde está allí la medium o el medium y se toman de la mano y comienza a invocar a los espíritus hasta que logra traer a ese espíritu de tu ser querido del más allá para que vos te comuniques. De hecho, la Biblia relata una sesión espiritista como esta. El rey Saúl fue y consultó una pitonisa, dice la Biblia, una bruja, a una curandera, para que le trajera al profeta Samuel, que ya había muerto porque quería consultarle algo. Y la historia dice que apareció el supuesto espíritu del profeta Samuel, que ya había muerto. Y el rey de Israel fue engañado por Satanás. Podemos comunicarnos con los muertos. Es más, ¿le agrada a Dios que intentemos comunicarnos con los muertos? Escucha lo que dice Deuteronomios 18, versículos 10 y 11. Presta mucha atención, por favor. No sea hallado en ti, Deuteronomios 18, 10 y 11. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Hay provincias como en Corrientes, por ejemplo, que todavía existen estas tradiciones de pasar por las brasas, por el fuego. Dios le prohibió a su pueblo estas prácticas, de origen satánicas todas. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. ¿Te gusta ir a la gitana que te adivine la suerte? ¿Te gusta leer el horóscopo para ver cómo te va a ir mañana? Al parapsicólogo para preguntarle qué va a pasar, qué va a ser de tu vida en el futuro. Dios prohibió a su pueblo que alguien practique la adivinación, ni agorrero, ni sortílego, ni hechicero. Los hechiceros son los parapsicólogos, todos estos chamanes que increíblemente pueden hacer lo que ni con el mayor esfuerzo nosotros podríamos. Tienen programas de radio en las emisoras más caras, incluso en los canales de televisión más caros. Estos chamanes que mezclando la Biblia, mezclando a Dios, dicen tener poderes extraños, son todos ocultismo, satanismo, brujería. Pero tienen éxito porque evidentemente logran obtener el dinero de las personas y tienen ganancia suficiente como para pagar programas en las radios más importantes del país. Dios condenó estas prácticas y prohibió a los hechiceros, ni encantador, ni adivino, ni magos. Y termina diciendo, ni quien consulte a los muertos. Dios le prohibió a su pueblo, cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto, Moisés tuvo que empezar a escribir leyes porque este pueblo estaba totalmente desviado, y tiene que prohibirle Moisés, en el nombre de Dios, a este pueblo que siguieran acudiendo a brujos, curanderos, que siguieran con todas estas prácticas satanistas que habían aprendido en Egipto, una nación pagana. Y especialmente se les prohibió que consulten a los muertos. Ahora, ¿cómo toma Dios a una persona que intenta comunicarse? ¿Cómo toma Dios la práctica de intentar comunicarse con un muerto? Dice Dios, porque es abominación para con Jehová
cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Es decir, Dios aborrece cualquier práctica que intente comunicar a un ser vivo, a una persona, a un alma viviente, con alguien que ha muerto. Y te lo explico por qué Dios aborrece eso. Porque Dios sabe que es imposible, porque la persona, el muerto, no sabe nada, absolutamente nada. ¿Quién se va a aparecer en forma de tu ser querido que fue traído del más allá? Según Apocalipsis capítulo 12, que ya te lo mencioné al principio, lo puedes leer después completo, Satanás fue echado del cielo, lee después Apocalipsis capítulo 12, y dice que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas. Ustedes saben que Apocalipsis fue escrito en símbolos, y en la simbología profética, apocalíptica, las estrellas simbolizan a los ángeles. Y dice que Satanás, ese ángel con su cola, ese dragón, logró arrastrar la tercera parte de las estrellas del cielo. Es decir, logró convencer a la tercera parte, al 30% de los ángeles de Dios, los convenció para que lucharan contra Dios para tomar el trono celestial, cosa que no pudieron y fueron echados del cielo. Y Adán y Eva les abrieron las puertas de este mundo a través de la desobediencia en el jardín del Edén, y a partir de allí Satanás habita este mundo con todos sus demonios. Por eso en San Lucas, el capítulo 15, cuando se relata que Dios echa un demonio, dice que en una persona que vivía en los cementerios había una legión, más de 1000 demonios habitando en una sola persona. Si alguna vez asististe a una ceremonia espiritista donde pediste que te comunicaran con tu ser querido y tu ser querido apareció, bíblicamente no es posible. Entonces me estarás preguntando, ¿y quién fue? ¿Quién fue quien apareció? Satanás vive en esta tierra con todos sus demonios. Satanás tiene poder suficiente para falsificar la voz de nuestros seres queridos. Satanás puede falsificar su voz, puede aparecerse como uno de ellos. Dice la Biblia que tendrá el poder suficiente como para representar la segunda venida de Cristo y aparecer como un ángel de luz. Pero vos me dirás, bueno, supongamos que se me apareció, pero ¿cómo es posible que las preguntas que yo le hice, que solamente él o ella sabían, me las respondió? Satanás conoce absolutamente todo de las personas. Miren, el enemigo puede conocer hasta el pensamiento hasta en tiempo real. No puede saber qué vas a pensar vos después, pero él sabe lo que vos vas haciendo en el presente, ¿sí? Cuando vos lo haces, él ya lo sabe. Él no es que sabe en tus pensamientos y puede leer tus pensamientos, pero hasta el presente él conoce, sabe todo lo que hiciste. La diferencia con Dios es que Dios conoce en tiempo real tu pensamiento, sabe lo que hiciste, lo que haces y lo que vas a hacer. Satanás no conoce lo que vos vas a hacer, pero él sabe todo lo que hiciste, absolutamente todo. Es una mente maestra. Por eso cuando alguien se comunica con un fallecido y es el mismo demonio quien falsifica la voz, falsifica ese espíritu, es ella, es él, yo lo vi, era su voz y me contestó todo lo que le pregunté. ¿Cuál es el problema para Satanás si él sabe todo lo que hizo tu ser querido antes de fallecer? No era él, no era ella. Probablemente te duele en el corazón lo que te estoy diciendo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Debido a que muchas personas no pueden hacer el duelo por un ser querido. ¿Sabes por qué a las personas les cuesta tanto hacer un duelo? Por la gran mentira
de que cuando la persona muere se va al cielo, se va al infierno o está en el purgatorio. Por esa mentira la persona siempre en su mente está pendiente, porque en realidad no se murió. Lo que enterramos fue su cuerpo, pero mi pastor me dijo que está en el cielo. Y díganme, si ese ser querido que extrañas tanto, como yo hoy extraño a mi padre, que ayer se cumplieron 7 meses de su fallecimiento, y si alguien me ofrece la oportunidad de, aunque sea por unos instantes, escuchar su voz y hablar con él, si yo no creyera lo que dice la Biblia, si yo no supiera lo que dice la Biblia, créanme que saldría ya mismo corriendo para que alguien me comunique con mi padre, de tanto que lo extraño y de tantas cosas que no le pregunté y que quisiera haberle preguntado. Pero como sé lo que dice la Biblia, no puedo ir a hacer lo que Dios aborrece. Por lo tanto, Dios prohíbe que te comuniques con los muertos, porque en realidad con quien te vas a estar comunicando es con el mismo Satanás. Él quiere confundirte, él quiere engañarte, y el que entra en ese mundo del ocultismo queda enganchado en ese mundo, queda enganchado en ese mundo. Y el que le abre las puertas a Satanás a través de esas prácticas, le abre la puerta de su mente, de su hogar, y allí sí es verdad que escuchan ruido, que escuchan voces. Claro, si se comunicaron directamente con él. Por eso Dios prohibió estrictamente en su palabra que te comuniques con los muertos. Ahora, si vos aceptás lo que dice la Biblia, que tu ser querido está durmiendo, tu mente va a poder elaborar un duelo. Está descansando y ya descansa en paz. No anda por ningún lado, ni por el cielo ni por el infierno, ni en la mitad. Está descansando. Por lo tanto, vas a poder elaborar un duelo sano, porque tu mente no lo va a buscar por ningún lado, ni va a intentar escuchar su voz. Cuando alguien acepta la verdad bíblica de que las personas cuando mueren van al descanso y no tienen más parte en este mundo bajo este sol, pueden elaborar un duelo sano, porque la mente lo acepta la verdad bíblica y ya no busca oportunidad para comunicarse con alguien que bíblicamente sabemos que no puede comunicarse con nosotros. ¿Querés elaborar de una vez por todas el duelo? Hace 15 años que perdiste un hijo, una hija, y todos los días la herida está allí. Quizás nunca aceptaste que está durmiendo. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Y con esto quiero terminar. Es tener la bendita esperanza que cuando venga Jesús habrá una resurrección. Antes de leerte este texto, quiero ilustrarte esto con una anécdota y para que vos veas por qué esta doctrina es tan dañina y por qué lastimosamente, tristemente, sacerdotes y pastores las predican desde su púlpito. Cuando una persona enseña que la persona buena se fue al cielo, ¿qué le decís a una madre que perdió una hija de 15 años, que perdió una hijita a los 4 años, una enfermedad, un accidente? En una oportunidad asistí a un velorio de alguien de la institución donde pastoreaba, una criatura. Ellos eran evangélicos y el pastor llegó, yo llegué allí con mi Biblia, pero por supuesto yo no era el pastor de la familia. Y cuando el pastor se dio cuenta que yo estaba allí, él hizo todo lo posible para que yo no tomara la palabra y evidentemente habló con la familia porque la idea era que me permitieran hablar algo, un mensaje de esperanza. Y recuerdo hasta el día de hoy que el pastor dijo que Dios, en su misericordia,
quería tener a esa niña a su lado allí en el cielo, como quien vino a la tierra y arrancó una preciosa flor para que siga floreciendo en el cielo. Esas palabras dijo. En otras palabras, lo que dijo ese falso ministro fue que Dios está tan aburrido y sin nada que hacer en el cielo que es capaz de bajar a la tierra y arrancarte un hijo de un plumazo, en un abrir y cerrar de ojos, porque lo quería tener allí en el cielo, sin importarle que a partir de allí tu vida se paralizó, que a partir de allí nunca más paraste de sufrir, porque te quedó una silla vacía, te quedó una cama vacía, porque te quedó ropa en el placar, fotos. Pero Dios estaba tan sin nada que hacer en el cielo que vino y lo arrancó de esta tierra, porque Él lo quería tener en el cielo. En otras palabras, lo que ese ministro dijo es: Dios le arrancó la vida a tu hijo. ¿Quién quiere amar a un Dios que cuando se aburre y no tiene nada que hacer, dice: voy a visitar a la familia Vélez? Ah, qué linda palomita, 9 añitos. La voy a arrancar y me la voy a traer para acá, para el cielo. No te metas con mis hijos, Dios. Si no tenés nada que hacer, búscate algo para hacer, pero no vengas a llevarte la vida de mis hijos, le diría yo. Y esa mentira que dicen los ministros y los sacerdotes llevan a las personas, lejos de amar a Dios, con el tiempo a alejarse de Dios. Porque Satanás dijo: no morirás. Y estos falsos ministros, falsos sacerdotes, siguen repitiendo la mentira de otra manera. No murió, está en el cielo, es inmortal. Quiero terminar diciéndote que ¿dónde están los muertos? Los muertos están descansando en el cementerio donde los dejaste, en el fondo del mar donde murieron los tripulantes del submarino Ara San Juan. Incluso la Biblia dice: el mar devolverá sus muertos. Cada ser querido está descansando. Y Dios se guardó otra vez el soplo de vida. Allí está la esencia de la persona. Fíjate lo que dice allí Primera de Tesalonicenses. Y con esto cierro. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Tu ser querido está durmiendo. Mi padre está durmiendo. El apóstol San Pablo, en 1 Tesalonicenses 4, dice, versículos 3 en adelante: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque en la Biblia la muerte es un sueño, acordate, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron. Y escucha esto, qué maravilloso. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, la segunda venida de Cristo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay esperanza después de la muerte. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es un muerto en Cristo? Una persona que murió habiendo aceptado la verdad bíblica, habiendo aceptado a Jesús como Salvador.
Yo confío en que mi Padre murió amando a ese Jesús que le salvó la vida, que murió en Cristo. ¿Y qué es lo que me da esperanza ante la muerte de mi Padre? Es que la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Jesús venga, dentro de muy poco tiempo, no sabemos cuánto, pero Jesús vendrá pronto, los primeros en ser llamados serán los que murieron en Cristo. Por lo tanto, es mentira que si mi Padre fue bueno está en el cielo, porque la Biblia dice que tiene que ser resucitado. ¿Y cómo Jesús va a resucitar a personas que están vivas en el cielo o que están vivas en el infierno? ¿Te das cuenta que te mintieron en la iglesia? Que un ministro te mintió con la Biblia en la mano. Y por eso no has podido elaborar el duelo. Porque si está en el cielo quiero verlo. Porque si está en el cielo me está mirando. Y si está en el infierno quiero salvarlo. Si está en el purgatorio quiero salvarlo. Por eso el negocio de las misas. Una misa es un culto a un muerto. Cosa prohibida totalmente por Dios. Tenemos que dejar a nuestros muertos que descansen en paz. Si vas a hacer algo por alguien, hacelo cuando está vivo. Si vas a regalar una flor, si vas a llevar flores, llévasela cuando está vivo, cuando está viva. Si vas a pedir perdón, no lo pidas llorando en una tumba ante un cajón, como ya he escuchado tantas veces. Miren, he asistido a cientos de velorios como pastor. Personas tiradas sobre un cajón pidiendo perdón a sus muertos. Si vas a pedir perdón, si vas a dar un abrazo, tenés que hacerlo ahora, cuando está vivo. Si vas a pedir perdón, es hoy. No espere que se muera para cubrir una tumba de flores, de placa hermosa, porque los muertos nada saben. ¿Y por qué dije que esto va a llenar tu corazón de esperanza? Porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y vos me estarás diciendo, pastor, ¿y cómo sé yo que mi ser querido, que mi hijo, que mi hija, que mi papá, que mi mamá murieron en Cristo? Si yo ni siquiera lo vi entrar a una iglesia, ni siquiera lo vi leer una Biblia. El hecho que vos no hayas visto no significa que Dios no haya hecho algo por tu ser querido. No juzgues a tus muertos, no los juzgues. En el cielo nos llevaremos grandes sorpresas, grandes sorpresas. Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Cuánto tiempo necesita Dios para salvarle la vida a una persona? El mejor ejemplo es aquellos 2 ladrones que morían en la cruz junto con Él. Se dio una conversación breve, 2 condenados a muerte, 2 homicidas. Uno murió maldiciendo, incluso faltándole el respeto a Jesús. El otro, antes de morir, se dio una breve conversación. Le dijo este ladrón a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en el reino de los cielos. Jesús lo miró y le dijo, en verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Jesús le aseguró, te aseguro hoy, en este momento, en el presente, vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Cuánto duró esa conversación? 10 segundos, 15 segundos. La Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. ¿Cuánto es un segundo de atención de la vida de un ser humano para Dios? Nosotros no tenemos idea cómo el Espíritu Santo trabaja. Vos no sabés cuántas veces alguien le pudo haber hablado de Jesús a tu ser querido, en el trabajo, un libro que le dieron, un mensaje que le llegó al celular. Dios tiene 1000 maneras. Lo que vos no viste no significa que Dios no lo hizo. Con esto no quiero decir que todos los que murieron en Cristo. Lo que quiero decir es que todos tenemos el derecho de tener esperanza hasta el día de la resurrección. Todos tenemos el derecho de tener esperanza de que nuestros muertos podrían resucitar el día que Jesús venga. No juzgues a tus muertos,
El único que juzga es Dios. El único que sabe en realidad quiénes murieron creyendo en Él y quiénes no es Dios. Por lo tanto, podés tener esperanza a partir de este momento y prepararte para aquel gran día. Porque después de que resuciten los muertos, dice el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, te invito a que te prepares para hoy ser un creyente. ¿Y sabes qué? Ahora dejando de lado a tus seres queridos que murieron, ahora que sabes que podés tener esperanza, porque no vaya a ser que él o ella resuciten y vos te hayas perdido el reino de los cielos. Yo te pregunto, si el coronavirus arrebata tu vida, si el coronavirus llega a mi vida y arrebata mi vida, ¿seré una persona que murió en Cristo? ¿Me encontrará la muerte habiendo aceptado a Cristo Jesús como mi único Salvador? ¿Habiendo aceptado que su palabra es la única verdad? ¿O la muerte me encontrará defendiendo las creencias de una religión aun cuando son falsas? ¿La muerte me encontrará siguiendo el mensaje de falsos ministros, falsos sacerdotes, que mintieron, llevándote a pensar que todo terminaba en el cielo, purgatorio e infierno? Y de esa manera te sacaron los ojos de la segunda venida de Cristo como la mayor esperanza. Si la muerte llegara en estos días, ¿serías una persona que muera en Cristo? Esa pregunta la puedes responder solamente vos. Quiero terminar orando y diciéndote que hay esperanza en Jesús aún después de la muerte. Pero prepárate, porque Jesús viene pronto. Prepárate. Me gustaría orar por todas las personas que están en este momento. Yo veo que hay más de 60. Pero me gustaría saber cuántas personas están con vos. Quiero saber si tengo que orar por más de 60, si son 100, 150. ¿Te animás a escribir ahí en los comentarios solamente el número de los que están allí en la transmisión? Quiero saber cuántas personas han escuchado este mensaje y se les ha abierto la cabeza y se les ha caído una venda. Poné en los comentarios 5, 4, 3, 10, 8, 2, 1. Solamente poné el número. Porque yo quiero agradecer a Dios por esas personas que han escuchado la única verdad bíblica que existe sobre la muerte. Ahora ya lo sabes. Nadie más te puede engañar. ¿Cuántos son? ¿Cuántos hay? Poné allí en los comentarios. ¿Estás vos? ¿Está tu esposa? ¿Están tus 2 hijos? ¿Está la abuela con el abuelo? ¿Cuántos hay en este momento escuchando esta verdad bíblica? Así que te doy un minutito para que lo pongas en los comentarios y quiero orar por esa cantidad de personas, ¿sí? Ya no te pueden engañar. Ya no podés decir que has escuchado la voz de tu papá o de tu mamá y preocuparte y salir corriendo al cementerio a llevarle una flor. Ya sabes que los muertos nada saben. Ya sabes que los muertos están durmiendo hasta que Jesús venga. Ya sabes que intentar ir a una sesión espiritista para que te comuniquen con un muerto es una práctica que aborrece Dios. Dios lo toma como una práctica pecaminosa. Pero lo más importante, ya sabes que cuando Jesús venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y te digo más, desde el día que yo entendí esta verdad, que siempre la escuché de los labios de mi padre, de los pastores cuando era chico, cuando predicaban, cuando yo la estudié por mí mismo, cuando la entendí, dejé de tenerle miedo a la muerte.
dejé de tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué no le tengo miedo a la muerte? Mi única preocupación hoy es, estoy con Cristo. ¿Es Cristo mi Salvador? ¿Es Cristo mi amigo? Si vivimos, para Cristo vivimos, dice la Biblia. Y si morimos, para Cristo morimos. Por lo tanto, no me preocupa tanto si me voy a morir mañana o pasado, dentro de un año. Yo sé que habrá gente buena que seguirá ayudando a mi familia y sé que nada le faltará a mis hijos, porque así ha sido nuestra vida con los hijos ajenos, y el que ayuda será ayudado. No me preocupa si un día le falto a mis hijos, porque sé que el verdadero padre y el verdadero esposo de mi esposa es Jesús. No le tengo miedo a la muerte, de ninguna manera. A lo único que le tengo temor es que la muerte me encuentre viviendo una vida pecaminosa, desafiando a Cristo, pisoteando su palabra, viviendo una vida de vanidades, persiguiendo vanidades, que la vida me encuentre alcoholizándome, drogándome, que la muerte me encuentre en las drogas, en el alcohol, desperdiciando mi salud emocional y física en los boliches, que la muerte me encuentre haciéndole daño a las personas. Ese es mi único temor, vivir sin Cristo y vivir solamente para mí mismo, amontonar cosas para mí mismo, ahorrar para mí y mi familia, que la muerte me encuentre siendo un egoísta. No le tengo miedo a la muerte. Al aceptar que el ser humano desde que entró en pecado dejó de ser inmortal y solamente depende de Cristo, y al aceptar que el mayor seguro de vida se llama Cristo Jesús viviendo en nosotros, se acabó el miedo a la muerte. Y cualquier persona que le pierda miedo a la muerte, recién allí comenzó a vivir la vida de verdad. No le tengas miedo al coronavirus. Tenerle miedo al virus del pecado, que es el que no te permitirá resucitar el día que Jesús venga. No estés con pánico, no estés con miedo. Solamente tenés miedo a no aceptar a Jesús como Salvador a tiempo. Así que, si ya pusiste allí cuántos están escuchando en este momento, están mirando la transmisión, yo voy a orar más tarde cuando hayan mirado allí los comentarios y le agradeceré al Señor por 60, por 80, por 100, y te pido un último favor. Compartí este mensaje con otro. Y la próxima vez que escuches a un ministro hablar de muertos que se fueron al cielo, tenés que saber que estás en una iglesia falsa. Y en estos días vamos a hablar del llamado de Dios a salir de las falsas iglesias que son llamadas las hijas de la gran ramera en Apocalipsis 17. Si escuchás a un ministro, un sacerdote que dice que las personas se fueron al cielo cuando murieron o al infierno, tenés que saber que están repitiendo la misma mentira de Satanás. No morirás. El pecado no te matará. Aquellos que hablan de la reencarnación y cuántas cosas, salí de esas iglesias. Apocalipsis 18, salí de ella, pueblo mío. Cada vez que escuches esta mentira de que hay gente, que la gente muerta se va al cielo o al infierno o al purgatorio, tenés que saber que estás en una falsa iglesia, en una iglesia babilónica. Babilonia es engaño, mentira. No sigas llevándole dinero a esa gente para que sigan mintiendo en el nombre de Dios. Tenés que ser un agente de esperanza. Tenés que usar tus dones para predicar la palabra de Dios con valentía, sin importar las consecuencias. Prudencia sí, cobardía no. Hay esperanza. Y hay un día de encuentro con nuestros seres queridos. Será el día que Jesús venga y a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero.
yo quiero estar. Ya sea que resucite o estar vivo, pero quiero ser parte de los que irán al reino de los cielos. Te invito a que estés. Si te gustaría tener toda la serie de temas, hoy yo he estudiado la lección número 9. Si querés tener toda la serie de temas en PDF y que alguien te ayude a comprender estas verdades, también puedes dejar en los comentarios, ¿sí? El estudio que estoy repasando se llama La Fe de Jesús, ¿sí? Guía interactiva de lectura bíblica La Fe de Jesús. Son 20 lecciones. Yo hoy repasé la lección 9. En este momento hay una iglesia virtual, hay un grupo de WhatsApp que ya ha pasado las 90 personas que están dispuestas a enviarte estas lecciones. Y yo iré repasando algunas. Ya después pasa la cuarentena, todos comenzarán enloquecidos en sus vidas. Hoy es el tiempo. Si querés que te envíen estos temas para seguir estudiando y conociendo a Jesús y aceptarlo como Salvador, podés dejar en tu comentario, quiero comenzar a estudiar la Biblia. O poné, envíenme los temas bíblicos. Y alguien te los va a enviar, ¿sí? Pero en este momento te invito, ¿sí? Si sos una persona que aún no se ha entregado a Cristo, o si sos una persona que alguna vez se entregó a Cristo y se alejó y necesita volver a repasar los temas de la Biblia, en este momento pon en tus comentarios, quiero recibir los temas bíblicos, quiero que me mande los temas bíblicos, y te los van a mandar, ¿sí? Por favor, no sigas llorando sin esperanza. No sigas llorando sin esperanza. Llora todo lo que quieras a tus muertos. Yo ya te conté ayer que cada tanto, solito en mi auto, derramo algunas lágrimas cuando extraño a mi padre. Nadie me ve. No quiero preocupar a nadie, pero Dios me ve. Pero yo lloro con esperanza. Y me imagino aquel día del reencuentro, cuando mi padre sea levantado de su tumba, con su cuerpo perfecto, con vestiduras blancas que representan la pureza que Dios le devolverá, la pureza que tuvo Adán y Eva antes de pecar, rejuvenecido y listo para vivir eternamente. Y después de haber abrazado a Jesús, el que salvó mi vida, quiero correr y abrazar a mi Padre. Sí, quiero darle un abrazo. Sueño con aquel día. Y si lloro, lloro con esperanza. Nunca con desconsuelo. Deja que duerma en paz tu ser querido. Elabora el duelo. Busca ayuda si necesitas. Necesitas que te ayude un psicólogo, búscalo. Pero busca esperanza en la Biblia también. Así que te invito en este momento. Pedí que alguien te ayude a estudiar la Biblia, que te envíen los materiales. ¿Sí? Vamos a orar. Hoy me he tomado una licencia grande, pero se quedaron todos acompañando, así que este mensaje hay que predicarlo con fuerza. Esto no es para venir en 30, 40 minutos y salir corriendo. Este es un mensaje de vida eterna y va a quedar grabado. Por favor, compartilo en tu muro. Quítale la venda de la mentira de la inmortalidad del alma a las personas. El día que Jesús venga, recibiremos la inmortalidad del alma que perdieron Adán y Eva. La inmortalidad del alma es una persona, un ser viviente que nunca más muere cuando Jesús nos haya rescatado de esta tierra. Aceptá a Jesús como Salvador y perdele el miedo a la muerte. Te invito a cerrar los ojos para orar. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias porque hay esperanza, aún en el dolor de la muerte. Gracias, Señor, porque en ti tenemos la bendita esperanza de que muy pronto, cuando vuelvas a buscarnos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahora sabemos que
No podemos decir aquel murió en Cristo y aquel no murió en Cristo. Solo tú sabes lo que hubo en la profundidad de la mente de esa persona. Por eso en el cielo nos llevaremos grandes sorpresas. Señor, seca las lágrimas de los sufrientes en este momento. Los que han perdido un ser querido en estos días, en esta semana, en este mes, el año pasado. Abrázalos fuertemente y dales la certeza de que deben prepararse para el gran día del encuentro contigo especialmente. Y allí sabrán de sus seres queridos. Oh Dios, anhelamos la vida eterna que tú prometiste. Pero para eso necesitamos despertar y aceptarte como Salvador. Y si ya te hemos aceptado, ayúdanos a vivir una vida de obediencia por amor a ti que nos salvaste la vida. Y la obediencia solamente se puede constatar al seguir las verdades de tu palabra. Señor, quita la venda de los ojos de tantas personas que han sido engañadas tristemente en las iglesias cristianas. Bendícelas de tal manera que dejen y salgan de las iglesias engañosas, que tuercen la verdad bíblica. Invítalos a salir y a seguirte a ti, Señor. Nos ponemos en tus manos de amor, en tus manos de misericordia. Oro por todas las personas que escucharon este mensaje y los que escucharán luego la grabación que será compartida. Oro por todos los que están pidiendo que se les mande este material para seguir estudiando ellos en sus casas las grandes verdades bíblicas que les permitirán aceptarte como Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan un buen descanso. Saludos a todos. Recuerden que mañana comienza la programación de Semana Santa que tiene la iglesia. Disfrutala. El pastor González va a estar predicando todas las noches a las 21 horas. No te lo pierdas, ¿sí? Y después que él termine, si alguien queda por allí, voy a conectarme. Si hay gente, oraremos juntos, estudiaremos la palabra, ¿sí? Pero no vamos a interrumpir la programación de Semana Santa, que va a ser histórica. Una Semana Santa histórica, porque el mundo está en su casa y esta vez nadie usará Semana Santa para hacer turismo, para hacer desmanes, para ir a buscar placeres sexuales, para ir a cometer una cantidad enorme de pecados porque se van de vacaciones. Esta vez nadie podrá utilizar Semana Santa para eso. Por primera vez el mundo cristiano estará en sus casas y tendrán que pensar y reflexionar en lo que Jesús hizo por ellos, lo que hizo por mí. Por esta Semana Santa es histórica. Tendremos que reflexionar en lo que Jesús hizo. No estarán abarrotadas las playas, las rutas. Esta vez no escucharemos de los cientos de muertos en accidentes por las vacaciones en Semana Santa. En ese sentido agradezco a Dios que estemos por primera vez de manera histórica en nuestros hogares para reflexionar de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos encontramos mañana después que haya terminado la transmisión del pastor González, un hombre de Dios que va a hablar a nuestros corazones. Buenas noches.